Qué bueno podernos encontrar nuevamente en esta noche. Hace 8 días no pudimos tener nuestro estudio, pero gracias al Señor hoy estamos nuevamente acá y hoy nos corresponde nuestra siguiente iglesia que aparece en la escritura, que está en Apocalipsis capítulo 3, el verso 1. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Sardis para que tú lo tengas presente, para que lo tengas pendiente. Allí tomes tu Biblia, tomes tu cuaderno y puedas obviamente en esta hora tomar los apuntes necesarios para que podamos seguir estudiando fielmente las escrituras. Entonces, qué bueno, bienvenido en esta noche a este curso porque ha sido de bendición. Ya solamente nos quedan 3 clases de este año. Sabemos que el año obviamente ya está terminando. Entonces nos quedaría la clase de hoy del día 7, perdóname, el día 4 de diciembre, que es el día de hoy. Estaríamos el 11 de diciembre y el 18 de diciembre estaríamos terminando con la iglesia de la Odisea. ¿Qué quiere decir esto? Hoy estudiaremos la iglesia de Sardis. ¿Sí? Dentro de 8 días, que es 11 de diciembre, haremos el estudio de la iglesia de Filadelfia y sencillamente el día 18 terminamos este año, ¿sí? Con la iglesia de la Odisea. De ahí estaremos un mes. Yo te estaré avisando obviamente a través de esta plataforma del Facebook para que estés pendiente y obviamente a mediados de enero, tú sabes que el tiempo está transcurriendo rápidamente, estaremos reiniciando ya para empezar a estudiar el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿ok? Entonces nos quedan estas 3 clases de este año para que estés atento, para que no te las pierdas, para que también las compartas con otros y sencillamente puedas seguir recibiendo esta enseñanza, porque quiero recordarte, todo lo que nosotros aprendemos acá es precisamente, primero, pues obvio, para que tú tengas el conocimiento en el Señor, pero definitivamente para que puedas predicar el Evangelio con más denuedo, ¿sí me entiendes? Con más conocimiento frente a lo que está diciendo la preciosa palabra de Dios. Entonces hoy estudiaremos la iglesia de Sardis. Ubícate allí en Apocalipsis 3, como hemos hecho con las demás iglesias. Sabemos que era esta iglesia porque estaba en una ciudad denominada Sardis. El nombre Sardis significa los que escaparon, o otros le dan el significado de remanente. Eso es lo que significa la palabra Sardis como tal. Sardis, como lo hemos venido diciendo, al igual que las otras iglesias que hemos visto ya, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, estaban en el mundo asiático de ese entonces y la iglesia de Sardis o la ciudad de Sardis estaba ubicada a unos 53 kilómetros de Tiatira, que fue la clase pasada, la iglesia que vimos en la clase pasada. Hoy en día esta ciudad no existe, Sardis no existe, es una ciudad que está en ruinas totalmente, ¿sí? La ciudad pues obviamente fue destruida, ya te voy a contar lo que fue la historia de ellos como tal. Esta ciudad en el momento en que todavía sobrevivía se encontraba en un valle llamado el Valle de Hermo, ¿sí? Y por este lugar corría un río. Ese río se llamaba el río Pactol. ¿Qué significa ese río Pactol? Significa que portaba oro. Y aquí empezamos a ver algo bien interesante. Eso quiere decir que era una ciudad cuyo beneficio era en pos del oro. Era una ciudad donde fácilmente por el río los habitantes de aquel lugar podían encontrar oro. Y esto hacía que no solamente ellos, sino que otras personas de las ciudades aledañas quisieran llegar a ese lugar precisamente a tomar esas pepas de oro que se arrastraban a través de la corriente del río. Qué impresionante esto, ¿cierto? Es lo mismo que sucede hoy. El oro sigue siendo un metal precioso, el metal más precioso, ¿cierto? En el orden del oro, la plata o el bronce, el oro ocupa el lugar
de privilegio, y sabemos que donde hay yacimientos de oro, inmediatamente la gente llega a buscar esa gran riqueza. Pues así era la ciudad de Sardis, y sencillamente ellos obtenían ese oro por el río que vuelvo y te lo repito, se llamaba el río Pactol, ¿sí? Donde sencillamente ellos encontraban ese oro y esas riquezas. Todo ese oro llegaba procediente de las minas que atravesaban precisamente su subsuelo, es decir, allí había minas, y a través de todo el estudio o sencillamente el trabajo que se realizaba en las minas, de la misma manera el oro caía sobre esas corrientes, y eso hacía que mucha gente pudiese obtener riqueza a través de todo esto. Ese es el contexto histórico de lo que estaba rodeando esta ciudad. ¿Sí? Esto hacía obviamente que muchos viniesen a ese lugar y que hubiese un nudo de comunicaciones. ¿Qué quiere decir? Que era una ciudad trascendental en el mundo asiático de ese momento. En un momento determinado la ciudad fue tomada por un hombre llamado Ciro el Grande. Es el mismo Ciro que aparece acá en la escritura en el Antiguo Testamento. Esa ciudad fue tomada hacia el año 549 antes de Cristo, y la ciudad fue saqueada. La cuestión era que los ciudadanos de Sardis, ellos creían que era una ciudad fortificada, que sencillamente nadie podía venir y tomarlos. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba ubicada en una colina, y en todo lo que rodeaba la colina, pues obviamente había habitantes. Eso hacía que sencillamente si venía un ataque de alguien enemigo, ellos pudiesen sencillamente contrarrestar fácilmente esto. Pero ellos descuidaron sencillamente una pequeña quebrada, y por allí fue donde Ciro el Grande y tomó posesión de esa ciudad. Lo hizo de noche, ¿sí? Tiempo después, ¿sí? Porque la ciudad la volvieron a tomar, ¿sí? Tiempo después, bajo un hombre que se llamaba Antíoco III, la ciudad fue nuevamente saqueada. O sea, ¿por qué te estoy enseñando todo esto? Porque ellos tenían toda su seguridad en sus riquezas, ellos tenían toda su seguridad en esos yacimientos de oro, creían que obviamente tenían poder, autoridad, eran hombres y mujeres demasiado orgullosos a causa de todo lo que obtenían con esos yacimientos que Dios mismo les estaba entregando, pero que ellos en ningún momento se dieron cuenta que era el Señor realmente el que les estaba entregando todo eso. Eso es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Sí? No es que las riquezas sean malas, no es que los bienes, las posesiones sean malas. Lo malo es que cuando eso llega, el ser humano se envanece y no se da cuenta que en un momento eso se puede acabar. Lo que lo pensaban los habitantes de Sardis es que eso nunca se iba a quitar, es que la ciudad iba a estar siempre próspera, bendecida. ¿Sí me entiendes? Y eso es la vanidad de la vida, definitivamente, porque un día podemos llegar a tener mucho, pero en poco tiempo podemos sencillamente darnos cuenta que no tenemos absolutamente. Y si nuestra seguridad no es nuestro Señor Jesucristo, pues el ser humano va a quedar absolutamente en nada. Entonces, fue tomada por esos dos hombres, primero por Ciro el Grande hacia el año 549 a.C., y años después la ciudad volvió a ser saqueada ya por otro hombre hacia el año 218 a.C., obviamente por un hombre llamado Antíoco III, ¿sí? Hacia el año 170, esto ya es después de Cristo, hubo un gran terremoto. Anoche yo te decía en la palabra perdóname, anoche yo te decía en la palabra que el Señor nos entregaba que muchas de estas ciudades fueron destruidas, ¿cierto? Y una de ellas fue destruida por un terremoto. Pues esta ciudad, la ciudad de Sardis, fue la que fue destruida por un gran terremoto. Ahí es donde pensamos que los grandes imperios, que todo lo que el hombre intenta levantar, edificar, Dios en un soplo sencillamente lo consume, y eso viene a quedar absolutamente como si nada. Qué tremendo las enseñanzas que Dios da a los seres humanos. Entonces esa ciudad fue destruida hacia el año 170 por ese gran terremoto. Pero hacia el año 26 después de Cristo ya estaba reconstruida. O sea, era tanto el ego de ellos
que dijeron vamos a volver a levantar nuestros grandes edificios, nuestras grandes empresas, y sencillamente bajo el imperio del emperador Tiberio lograron levantar o reedificar nuevamente la ciudad. La ciudad entonces quiso levantarle un templo a ese Tiberio para adorar a ese hombre. Pero recuerda que en este tiempo el imperio que estaba gobernando era el imperio romano, y el imperio romano no permitió que los habitantes de Sardis edificaran obviamente ese templo a Tiberio. Ese privilegio, si tú lo recuerdas, se lo dieron a los habitantes de Esmirna. En Esmirna había un templo que habían erigido, levantado para adorar a este hombre, a Tiberio. Qué tremenda la idolatría, el paganismo que sencillamente se vivía durante toda esta época. Entonces, sin embargo, ¿sí? Les dieron la autorización para que levantaran un templo para la hija de Tiberio, del emperador Tiberio. Esa mujer se llamaba Livia. Es decir, que esta mujer recibía adoración allí en Sardis, y sencillamente ellos creían y daban gracias a esos dioses falsos, a esos dioses paganos, lejos de Dios, lejos del corazón del Señor, tal y como sucede hoy en día en el mundo entero. Tal y como se han levantado dioses, se levantan templos para adorar imágenes, dioses que no son Dios, obviamente, y ahí es donde viene el celo de Dios, ese celo consumidor, ahí es donde viene la ira de Dios, y por eso, ¿sí? Es que suceden tantas cosas. Ese terremoto que sucedió allí sobre la ciudad de Sardis no era una casualidad, eso era causa del paganismo que había, ¿sí me entiendes? Un paganismo grande, un paganismo total, una idolatría inmensa que había en ellos, y ellos idolatraban inicialmente a ellos mismos. O sea, era tan grande su ego que ellos decían, todo lo que tenemos definitivamente es por nuestra mano. Increíble, ¿cierto? ¿No te parece impresionante eso? Es darnos cuenta entonces de que debemos estar tomados de la mano del Señor, debemos colocar nuestra mirada en Dios, debemos ver al Señor siempre, ¿cierto? Y determinarnos solamente a seguirlo a Él, porque Satanás va a estar intentando colocar dioses en el camino, los cuales obviamente pueden llegar a apartar el corazón del ser humano del Dios verdadero. En la ciudad de Sardis predominaba el culto a Ceres, ese era un dios, y otro que era la Demeter. Escúchame esto, la Demeter, ¿sí? Esa era la madre de los dioses, así se denominaba allí en Sardis. Entonces, si tú has estado muy atento a todas estas clases, de todas las que te he dicho, en todas las ciudades, tanto en Éfeso como en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira y ahora en Sardis, tenían dioses diferentes al único y verdadero Dios. Y allí era donde el Evangelio sencillamente tenía que volver y llegar. Allí era donde el Evangelio tenía que sencillamente llegar al corazón de los habitantes de cada uno de esos lugares. El trabajo para, obviamente, Pablo y los demás apóstoles no iba a ser un trabajo fácil, no iba a ser un trabajo sencillo, ¿sí? Pero era el trabajo que Dios estaba determinando sencillamente que se debía realizar. Entonces allí adoraban a esos dioses, vuelvo y te repito, a Ceres, a la Demeter, que era la madre de los dioses de los griegos, ¿sí? En los tiempos de esplendor de la ciudad de Sardis, ¿sí? Era renombrada por sus industrias de lana. O sea, era una ciudad donde habían industrias de lana, donde fabricaban lana. Tú sabes que la lana es blanca, y ahorita vamos a ver algo bien importante sobre eso, ¿sí? Habían industrias de tintorerías, sus habitantes tenían fama de licenciosos. Licenciosos, ¿qué significa esa palabra licenciosos? Que eran atrevidos, que carecían obviamente de moralidad, o sea, en especial en el aspecto sexual. Es decir, que además de que era una ciudad pagana, ¿sí? Si hablamos desde el trasfondo obviamente moral, era una ciudad totalmente degenerada, así como hay muchas ciudades en el mundo que se conocen por su degeneración sexual, porque se ha perdido el aspecto moral, donde el homosexualismo ha tomado fuerza, ¿sí? Esto no es casualidad.
¿sí? Esto es Dios mostrando a su iglesia que definitivamente nosotros necesitamos marcar una pauta, dar un testimonio y sencillamente mostrar una diferencia total sobre lo que el enemigo está tratando de mostrar. Entonces, qué triste que Sardis fuera renombrada por eso, ¿sí? Que la gente dijera, no, allá los hombres tienen una inmoralidad sexual terrible, o sea, impresionante eso, pero eso era lo que estaba sucediendo precisamente sobre la ciudad de Sardis. Y es triste esto. Además de eso, mi amado, eran arrogantes totalmente. Es decir, la soberbia y el orgullo a causa de las riquezas que ellos tenían, pues era algo impresionante. Yo quiero que pienses por un momento y reflexiones la arrogancia y la soberbia que hay en los seres humanos hoy en día. Y esa soberbia y esa arrogancia llega por las riquezas, por los bienes precisamente de este mundo, lo que se logra poseer, ¿sí? Y eso hace que el corazón se vaya olvidando de Dios. Cuando el Señor dijo a través de la Escritura, nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. El Señor dijo, nadie puede amar a Dios, ¿cierto? Y a las riquezas al mismo tiempo. Ha de amar al uno y ha de aborrecer al otro. Definitivamente no era casualidad que el Señor estuviese diciendo esto, o que el apóstol Pablo le estuviese diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la palabra, en la cual algunos extraviándose de la fe, ¿cierto? Muchos se perdieron de la verdadera fe a causa de las riquezas. Pues esto es lo que está pasando hoy en día. Eso era lo que estaba sucediendo en la ciudad de Sardis. Ahí, todo lo que te estoy contando, ahí todavía no había llegado el evangelio, ¿sí me entiendes? O sea, ese era el contexto que rodeaba, era la manera en que el evangelio iba a llegar, obviamente, a esta ciudad. El evangelio iba a tratar de llegar a hombres arrogantes, soberbios, inmorales, que solo confiaban en sí mismos, que solo confiaban en sus riquezas, que estaban lejos, obviamente, del corazón de Dios. Allí es donde definitivamente tenía que llegar la palabra. Entonces, teniendo todo este contexto histórico, introduzcámonos en la carta o el mensaje a Sardis. Quiero que mires Apocalipsis 3, el verso 1. Dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como hemos visto a través de todas las cartas, si tienes tu cuadro allí, podemos observar que Cristo se presenta de la siguiente manera. Primero él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Te recuerdo que cada una de las cartas se dirige directamente al pastor de la iglesia, que es el ángel de la iglesia, pero acá la palabra me está mostrando el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vuelve y aparece este fragmento, quiero que mires Apocalipsis 1, el verso 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante, que dice acá, de su trono. La diferencia con este texto es que si observas en Apocalipsis 3, verso 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, añade eso, ¿sí? Pero recordemos por un momento cuáles son esos 7 espíritus. Quiero que vayas al libro del profeta Isaías, te ubiques en el capítulo 11 y mires el verso 2. Isaías 11, verso 2. Dice la escritura, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esta era una palabra profética que Isaías estaba entregando acerca del Mesías. Y el Mesías, ¿quién iba a ser? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que él estaba diciendo es que en la persona de Jesucristo reposaría la plenitud de Dios. Los 7 espíritus de Dios no son 7 espíritus diferentes, es un espíritu, ¿cierto? Que es el espíritu de Dios en la plenitud de esas 7 características que te voy a explicar en este momento. Entonces la primera es que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová.
¿Ok? Entonces lo que está diciendo es que él estaría en Dios y Dios en él. Recuerda que la palabra dice que si venimos a él, él nos tomará como sus hijos y él será nuestro Dios. Eso es lo que él está diciendo acá. Entonces cuando el Señor Jesucristo se presenta aquí a la iglesia de Sardis, él está diciendo de los 7 espíritus o el que tiene los 7 espíritus de Dios. Está mostrando obviamente que sobre él está el Espíritu de Dios. Está mostrando que Jesús es Dios. Está mostrando que Jesús realmente es el Rey Todopoderoso. Pero la palabra también dice en Isaías 11:2, la segunda parte dice espíritu de sabiduría. Entonces, lo que está mostrando la palabra acá es que sobre Jesús obviamente estaría la sabiduría de Dios. No sería la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre nosotros sabemos es vana, ¿sí? Por eso, obviamente, de lo más viles y menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Cuando la palabra dice eso, está desechando la sabiduría humana. Lo que el ser humano necesita es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Sobre el rey Salomón estuvo ese espíritu de sabiduría. Dios le dio sabiduría para poder tomar decisiones frente al pueblo, para que él se pudiese dar cuenta realmente de las decisiones que debía tomar guiado por Dios, porque no era un pueblo fácil de sobrellevar. Recuerda que Salomón le pidió al Señor, antes que dinero, antes que riquezas, Salomón le pidió al Señor y le dijo, yo lo que necesito, Señor, de parte tuya, ¿sí? Es sabiduría. Y Dios en su amor y en su misericordia se la brindó. También dice la escritura, espíritu de inteligencia. Entonces, cuando la palabra muestra esto, podemos ir allá al pasaje donde la escritura nos habla y dice que la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cierto? Y la inteligencia el apartarse del mal. Es decir, que obviamente Jesús iba a estar separado para Dios, apartado del mal, apartado de todo aquello que el enemigo obviamente intente colocar, ¿sí? Jesús le venció en la tentación en el desierto definitivamente porque él tenía una dependencia total de parte de él hacia su padre y sobre él moraba ese espíritu de inteligencia que lo llevaba obviamente a apartarse del mal. Alguien inteligente es alguien que está apartado del mal, alguien inteligente es alguien que está lejos del pecado, que quiere vivir para Cristo, que obviamente reconoce en algún momento que si le ha fallado a Dios, redirecciona su camino y eso obviamente lo lleva fielmente a buscar la presencia de Dios. Entonces ya tenemos espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y ahora dice la palabra espíritu de consejo. ¿Qué es ese espíritu de consejo? Obviamente la palabra va a ser la luz. La escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra. En la palabra es que encontramos el consejo de Dios. En la palabra es donde nosotros encontramos fielmente lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea obviamente para cada una de nuestras vidas. Nadie podrá tener el consejo de Dios si no es a través de la luz de la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros empezamos a entender fielmente lo que el Señor quiere y tiene preparado para todos nosotros. Muchos se llegan a equivocar entonces porque no reciben el consejo de Dios a través de su palabra. O sea, cuando miramos que el Señor se presenta con esos 7 espíritus, ¿sí? A la iglesia de Sardis, pues lo que Dios quería era que lo que Él es estuviera dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero muchos pese a que dice que conocen del Señor, muchos pese a que dicen que tienen a Cristo en su corazón, no tienen ese consejo de parte de Dios, no porque Dios no se lo quiera brindar, sino porque la iglesia no está interesada en recibir el consejo de Dios. Cada uno está tomando sus propias decisiones, cada uno está buscando la manera en que debe actuar, cada uno decide por sí mismos, pero no están buscando realmente el fiel consejo del Señor. Y realmente esto es algo muy triste dentro de la iglesia. Por eso vienen consecuencias de decisiones que se tomaron en nuestras propias fuerzas, que nunca estuvieron guiadas o dirigidas por el Señor. Ahí es donde tú tienes que reflexionar.
si realmente tienes el espíritu de consejo. Pero la palabra también dice espíritu de poder. Entonces en Cristo Jesús reposaba fielmente el espíritu de poder. En Cristo Jesús reposaba fielmente, obviamente, la palabra. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? En el evangelio hay poder, en la palabra de Dios hay poder, ¿sí? Cuando el evangelio está, pues obviamente habrá milagros, habrá maravillas, habrá prodigios, pero eso no es lo realmente importante. El espíritu de poder es para salvación. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te da la fe para poder creer en el Hijo de Dios. Ahí es donde tú debes estar aferrado a eso, diciéndole: Señor, yo quiero ese Espíritu sobre mi vida. O sea, todo esto, recuerda, es el Espíritu Santo en toda su plenitud. Dice también la palabra espíritu de conocimiento. Entonces volvemos a lo mismo. La manera de conocer a Dios es a través de la palabra. Cuando tú encuentres en la escritura la palabra ciencia, ¿sí? Lo que está mostrando la palabra allí es el conocimiento y conocimiento de Dios. Muchos se esfuerzan por conocer y aprender de muchas ciencias y de muchos artes, pero pocos se esfuerzan realmente por conocer a Dios, por acercarse sencillamente al Señor, por venir a los pies de Cristo, de su palabra, y de aprender fielmente lo que el Señor obviamente nos quiere enseñar. Y finalmente dice allí Isaías 11:2, espíritu de temor de Jehová. Sobre Jesús reposaba obviamente esa reverencia hacia su Padre. Aunque Él se hizo hombre, Jesús nunca dejó de ser Dios, ¿sí? Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Ahí en Isaías 9, verso 6 lo dice claramente. La palabra entonces muestra que Jesús era Dios. Pero pese a que era Dios, el temor de Jehová, la reverencia, el respeto hacia su Padre, siempre, iglesia, siempre estuvo. Eso es algo que nos enseña entonces la palabra, donde nosotros debemos estar aferrados fielmente al Señor, tomados de su mano, y obviamente que el temor de Dios nunca deje de estar en nuestros corazones. Ahí entonces recordamos, te lo voy a refrescar. Cuando la palabra entonces dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Hace referencia a la plenitud del espíritu, que lo encontramos aquí en Isaías capítulo 11, verso 2. Entonces, 1, reposará sobre él el espíritu de Jehová. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, el espíritu de temor de Jehová. Es el espíritu de Dios en toda su plenitud. ¿Qué quería Dios entonces con la iglesia en Sardis? Presentarse de esa manera porque ellos no estaban disfrutando de la plenitud de Dios. Recuerda que cada una de las presentaciones que el Señor hace a cada una de las iglesias es como una confrontación hacia lo que ellos sencillamente creían tener. Entonces ellos creían tener un control total absoluto, pero se habían olvidado sencillamente de Dios. O sea, aquí estos cristianos, estos creyentes, aunque decían tener a Dios, definitivamente estaban apartados de la plenitud de Dios. Yo quiero decirte en esta noche que es necesario que en ti more la plenitud de Dios, que en ti more el Espíritu Santo, y que todo lo que te acabo de enseñar allí en Isaías 11, verso 2, pueda estar en tu vida y en mi vida. Eso se logra con un anhelo, con un deseo en nuestro corazón, pidiéndole a Dios y diciéndole: Señor, yo quiero esa plenitud del Espíritu. Y si tú lo deseas, lo anhelas, buscas de Dios, recibes el consejo de Dios a través de su preciosa palabra, pues tú te vas a dar cuenta que el Señor llenará tu vida poco a poco, y tú irás sencillamente llegando al carácter de Cristo que quiere ser formado en tu vida y en mi vida. Pero la palabra dice, vuelvo allá a Apocalipsis 3, el verso 1, la palabra también dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7
estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Recordemos, las estrellas son los pastores. La palabra me está diciendo, y el que tiene las 7 estrellas, o sea, los pastores, los ángeles de las iglesias, le pertenecen a él. O sea, el pastor no es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Eso es lo que la palabra me enseña. El pastor está allí para cuidar del rebaño. O como lo dice la escritura, para apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios. Es decir, la responsabilidad del pastor es esa: cuidar, alimentar, no permitir que las ovejas se salgan del redil, corregirlas, instruirlas, quebrarles las patas si es necesario en algún momento para que vuelvan al redil. Y si alguna de ellas se ha ido, ir por ella, dejar esas 99, ir, buscarla, colocarla sobre sus hombros y volverla a traer al redil. Esa es la labor. Pero el Rey, el Señor, el todo de la iglesia se llama Jesucristo. A nosotros no se nos puede olvidar eso. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, pero la gloria debe ser recibida por el Rey y Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, por eso el Señor se presenta de esta manera. Y las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué les decía? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí empieza un problema demasiado grave, iglesia. ¿Por qué? Porque ellos decían, obviamente, perdóname, de que tenían vida, pero su vida estaba basada en sus riquezas, su vida estaba basada en su trabajo. Ellos decían, conozco a Cristo. Ellos decían, me congrego en la iglesia con mis hermanos en el Señor, pero estaban muertos. Porque Cristo Jesús sí podía ver lo que había en el corazón de ellos. Cuando el Señor les dice, tienes nombre, pues es el estado general de la iglesia. La iglesia se encontraba en esa condición. La pregunta ya para nosotros es, ¿será que la iglesia hoy en día se encuentra en esta condición? Dice que tiene nombre de que vive. ¿Cuál es ese nombre? En el nombre de Jesús. Pero la iglesia está muerta. Porque por dentro, por los creyentes, no hay absolutamente nada. Los habitantes de Sardis vivían en su paganismo. Es decir, ellos venían aparentemente a Cristo, pero seguían confiando en las cosas de este mundo, como sucede hoy en día dentro de la iglesia. Entonces muchos vienen a la iglesia, aparentemente buscan a Dios, pero su confianza sigue estando en el mundo. Son personas que le dedican más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Son personas que están involucradas en más cosas, que están allá afuera en el mundo, que en cosas que les permiten recibir de parte del Señor. Y ellos dicen que son cristianos, dicen tener nombre de que viven, pero definitivamente están muertos. Pensaríamos que la única iglesia que basaba todo en sus riquezas era la Odisea, pero cuando tú vienes examinando todo lo que hemos visto, a excepción de Esmirna, las demás ciudades tenían riquezas, tenían lujos, tenían propiedades, levantaban grandes templos. Qué tremendo esto, ¿no te parece? Y es darnos cuenta cómo el cristiano de hoy en día ha colocado toda su confianza en sus bienes materiales. Ha colocado toda su confianza en las riquezas de esta tierra. Y poco a poco se ha olvidado realmente de que la riqueza de su vida es Cristo. Por eso era que el Señor les decía, ustedes sí dicen tener nombre de que viven, pero están muertos. Ellos vivían de pasadas glorias, de rutinas antiguas, de actos religiosos carentes de vida. Entonces muchos aún siguen viviendo de sus viejas glorias, de sus viejos trabajos, y no miran este presente y este futuro con Cristo. No miran que el Señor lo es todo. No miran que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
No miran que la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas nos serán añadidas. Qué impresionante esto, iglesia. Pero es la realidad, la genuina realidad de la iglesia. Ellos vivían dentro de la iglesia y hacían servicios muy seguramente, donde se reunían a cantar, a glorificar a Dios, aparentemente a escuchar la palabra, pero todo eso era carente de vida. El hecho de que muchos lloren en un servicio, el hecho de que muchos le canten aparentemente a Dios, el hecho de que las palmas se batan y se aplaudan, no quiere decir de que sea una iglesia viva. Porque es que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una multitud de gente, la iglesia soy yo. Es decir, que Dios me mira de manera personal y Él es el único que puede mirar en tu vida si tú estás vivo o estás muerto. Es triste ver vidas que llegan a un servicio y ni siquiera son capaces de entrar en la presencia de Dios. No son capaces de cerrar sus ojos. No son capaces de abrir su boca para alabar y exaltar el nombre de Dios. Y aún así, tú dices que eres cristiano. Y aún así tú dices que eres creyente. Tú dices tener a Jesús, pero estás muerto. Así estaba la iglesia de Sardis. Totalmente así estaba. Y Cristo sí podía ver la condición en la que ellos estaban. Exteriormente de ellos, de la iglesia de Sardis, pues no se menciona nada reprochable. No había falsas enseñanzas, como lo vimos que había en Pérgamo, en Tiatira. No se habían introducido falsos maestros, ¿cierto? No había problemas eclesiales dentro de la iglesia, entre los hermanos. No había nada de eso dentro de la iglesia de Sardis. No era una iglesia perseguida, como si el Señor nos lo ha mostrado a través de las otras iglesias, que si eran iglesias que estaban siendo perseguidas por el nombre de Cristo, pero sencillamente era algo en lo cual estaba el Señor llamando a un verdadero arrepentimiento. Era una iglesia que aparentemente estaba en paz, pero era una iglesia muerta, era como un cementerio, porque en el cementerio solo hay muertos. Cuando no hay persecución, debemos preocuparnos. Cuando aparentemente hay esa paz, debemos preocuparnos. Algo puede estar pasando. Porque cuando la iglesia está realizando su trabajo, el reino de las tinieblas se ve afectado. Y es cuando Satanás intenta levantarse para destruir la iglesia. Cuando hay una aparente paz, la iglesia está mal. Hay iglesias que tienen mucho éxito. Hay iglesias que son muy reconocidas, que crecen bastante. Pero a la luz de la palabra no están viviendo absolutamente nada de lo que el Señor dijo que sucedería con sus hijos. El Señor dijo que por causa de Él seríamos aborrecidos. Que habría enemistad aún entre el padre y los hijos, entre la misma familia. Por causa de Jesús. El Señor dijo, no crean que he venido a traer paz. Yo vine a traer disensión. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque Él sabía que Él iba a ser la causa del conflicto entre las mismas familias, los hogares. Cuando la obra se está haciendo correctamente, Satanás siempre se va a levantar. Satanás siempre va a tratar de derribar la obra de Dios. La iglesia va a salir en victoria, obviamente. Pero esa aparente paz de la que estaba viviendo la iglesia de Sardis no era nada bueno. Ellos decían que tenían nombre de que vivían, pero definitivamente estaban muertos. Qué tremendo esto, qué tremendo, iglesia. Dios sí conoce el estado de su iglesia. Dios sí sabe cómo estamos nosotros realmente. Muchos aparentan tener una vida en Cristo Jesús, pero están muertos. Muchos aparentan tener una vida realmente
en el Señor, pero están lejos de Él totalmente. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te encuentras? ¿Tú realmente estás a los pies del Maestro? ¿Tú realmente tienes ese nombre de que vives y vives realmente en Cristo Jesús? Tienes que llegar a eso. Tienes que continuar adelante, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. No te puedes dar por vencido. Tienes que estar día tras día tomado de la mano del Señor, buscando su presencia, buscando su rostro. No puedes encontrar la muerte espiritual nuevamente. Muchos creen que es suficiente ir a un servicio un domingo. Yo te digo que no es así, no es suficiente, porque el diablo sí anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque Satanás sí está buscando a quien hacer caer. Y si no hay un creyente que esté orando, que esté buscando al Señor, y por lo contrario está muerto, ¿qué va a pasar entonces? Muchos creen que una oración de fe sin arrepentimiento es más que suficiente. La oración de fe, mi amado, es algo que no existe en la Escritura. Y cuando te digo esto es que si tú tratas de buscar la oración de fe, no la vas a encontrar. La oración de fe fue creado con varios fragmentos que aparecen dentro de la Escritura. Es la manera aparentemente de llevar a un creyente a los pies de Cristo. Pero definitivamente muchos hacen esa oración y sus vidas siguen exactamente igual. Cuando Cristo llega realmente a una vida, empieza a suceder algo que es ese nuevo nacimiento. La palabra caerá en buena tierra y como bien lo dijo el Señor a través de la parábola del sembrador, unos darán fruto al 100, otros darán fruto al 60 y finalmente habrá unos que darán fruto al 30 por uno. Con esto lo que te quiero decir es que unos irán más rápidamente, otros un poco más lentos y otros aún un poco más lentos, pero todos irán en el proceso de cambiar sus vidas para Cristo Jesús, de vivir para Él. Muchos hacen esa oración de fe sin conciencia, o sea, no entienden ni siquiera lo que están haciendo. No entienden ni siquiera que están repitiendo algo solamente porque lo están escuchando de otra persona, pero no hay arrepentimiento. Muy posiblemente los cristianos que habían llegado acá a Sardis eran así. Como había ese comezón de oír en esa época y como lo hay hoy en día, la gente solo cambia de religión, solo cambia de congregación. Solo les gusta escuchar a otro personaje que tal vez les hace sonreír, que les hace más agradable 1 hora, 2 horas, pero que sencillamente no están llegando genuinamente a los pies de Cristo. Yo lo que quiero decirte en esta hora es que tú y yo necesitamos estar plenamente a los pies de Cristo. De ellos son de los que escribió el apóstol Pablo. Mira por un instante, segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 5. Dice la palabra, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando la palabra describe el carácter de los hombres postreros, en los días postreros, pensaríamos en un inicio que serían los hombres que están lejos de Dios. Pero la palabra termina diciendo acá en este pasaje, el verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Quiere decir que tratarán o aparentemente estarán cerca de Dios, pero que con sus actos definitivamente negarán la eficacia de ella. Y hoy encontramos una iglesia con estas características. Aparentan piedad, hablan de Dios con sus bocas, nombran a Jesucristo, pero definitivamente están lejos del corazón de Dios. Por si fuera poco, nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, verso 21, mira lo que el Señor mismo dijo acerca de estos hombres. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Aquí yo encuentro que el Señor mismo sabía
que en los postreros tiempos muchos vendrían a él diciéndole, Señor, Señor, ¿sí? Ábrenos. Pero que el Señor ya después de haber cerrado la puerta les diría, apártense de aquí, hacedores de maldad. ¿Qué le dirían esos hombres? En tu nombre hicimos milagros. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor les dirá, quítense de aquí, es que yo no les conozco. Muchos utilizan el nombre de Jesús, el nombre del que vive por los siglos de los siglos, pero ellos están más muertos que nunca. Es la época más terrible en que el Evangelio ha sido tergiversado. Es la época más terrible en que el Evangelio solo se está utilizando para hacer mercadería de la fe. Hay pastores millonarios, los cuales no se llegan a calcular las riquezas tan grandes que tienen, riquezas que han sacado a costa de la iglesia y de un evangelio falso que no es el evangelio verdadero. Decimos tener nombre de que vivimos, pero estamos muertos realmente. Tú tienes que tener la convicción de que en ti mora Jesucristo, de que cuando tú abres tu boca y tú le dices te amo, Jesús, tú estás convencido de eso realmente. Qué triste que tengas fama de espiritual y que el Señor diga estás muerto. Qué triste que levantemos nuestras manos en la iglesia y estemos muertos porque Él no está morando de ninguna manera en nosotros. Llevo ya casi 19 años pastoreando, hermano. He conocido a tantas personas que dicen tener a Jesús. Pero cuando miro este pasaje del cual el Señor está hablando, cada vez confirmo que solo hablaban por hablar, porque en sus vidas Cristo Jesús no existía, estaban muertos. El verdadero creyente siempre va a perseverar. El verdadero creyente va a llegar a la meta y la meta es la vida eterna. El verdadero creyente nunca se va a dar por vencido. Amará a Jesús sobre todas las cosas. No importa si está siendo perseguido, no importa si tiene dinero, si no lo tiene, vivirá en la abundancia, en la escasez, vivirá con salud, con enfermedad, con todo glorificará el nombre de Dios. Para el verdadero creyente las riquezas de esta tierra no son importantes, porque su riqueza es Cristo Jesús. Para el verdadero creyente, él lo que anhela día tras día es hacer la voluntad de Dios, por encima de nuestra propia voluntad. Para el creyente verdadero, su anhelo es estar para siempre con el Señor. El creyente verdadero anhela fervientemente la venida de Cristo entre las nubes. El verdadero creyente se emociona con este tiempo, porque sabe que el Señor está a las puertas, que no tendrá que golpear, como lo acabamos de leer acá, diciéndole, Señor, Señor, ábreme. Porque Él tendrá la plena convicción que en ese abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo venga, ese creyente genuino partirá a la presencia de Dios. Ese creyente no le tiene miedo a la muerte, porque la muerte es solamente el paso a la vida eterna. Sé un verdadero creyente. Que en ti viva Cristo Jesús realmente. Vuelve allí a Apocalipsis 3, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya vimos entonces la presentación, y aquí empieza sencillamente, como la palabra lo está mostrando, dice aquí, sé vigilante. Ese hazte vigilante o sé vigilante, lo que el Señor está mostrando es ponte a velar. Despierta. Así como te contaba en la parte histórica que la ciudad había sido asaltada y saqueada 2 veces porque sus habitantes no vigilaban, así estará la iglesia a merced de Satanás. Porque hay una iglesia que no está siendo vigilante, porque hay una iglesia que no está orando, que no está clamando, hay una iglesia que está ignorando las maquinaciones de Satanás.
Hoy hay una iglesia escondida. Hoy hay una iglesia que no sale a proclamar las buenas nuevas. Hoy hay una iglesia que aún le teme a este virus que ha venido. Es decir, Dios en un momento determinado dejó de ser el Todopoderoso y sus hijos están escondidos. No están vigilando, no están velando. Están dejando todo a merced del mismo diablo. ¿Será lo correcto? No lo creo, iglesia. No lo creo. Si tú crees en Dios y en su palabra, es para que lo creamos en todo tiempo. Es para que haya una iglesia que se levante en poder, en victoria, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Salir por estos medios no es para ser admirado y reconocido por los hombres, es para anunciar el verdadero evangelio, para que muchas más almas vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús. El Señor le dice claramente a la iglesia, afirma las otras cosas que están para morir. Lo que el Señor está mostrando acá es lo que quedaba, las formas, las estructuras, las personas, las instituciones organizadas. ¿Qué quiere decir todo eso? Que todo lo que traían estos creyentes del mundo de Sardis tenía que ser afirmado, quitado sencillamente de ellos. Ellos tenían que tomar una decisión, así como el creyente tiene que tomar la decisión de dejar atrás su vieja manera de vivir y entender que ahora en Cristo Jesús somos alguien totalmente diferente. Cuando Él dice afirma esas otras cosas que están para morir, es que definitivamente el Señor no las quería sobre la vida del creyente. Pero hoy encontramos una iglesia que comparte con el mundo, que es aliada del mundo, donde no hay una diferencia, donde no se marca realmente la palabra de Dios desde los púlpitos. El creyente o el aparente creyente quiere escuchar fábulas, quiere escuchar genealogías, quiere escuchar anécdotas, quiere escuchar historias que le hagan sonreír, pero no lo que el Señor dice a través de la palabra que debe morir en nosotros. El apóstol Pablo dijo claramente, ya no vivo yo. Ya no era Pablo, ya no era lo que Pablo quería, lo que Pablo deseaba. Ahora era lo que Cristo quería en él. Entonces él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que tenga que vivir en la carne, lo que tenga que pasar con mi cuerpo, lo viviré en la fe del Hijo de Dios. ¿A qué se refería Pablo? A la persecución, a las cárceles, a los azotes que él tenía que recibir por causa del Evangelio. Él decía claramente, todo lo que tenga que vivir, lo viviré en la fe del Hijo de Dios, colocando mi mirada en Cristo Jesús. Pero hoy encontramos una iglesia que no quiere sufrir, que no quiere ser perseguida, que no quiere ser abofeteada por el nombre de Cristo. Hoy queremos tener una iglesia sencilla, y cuando digo sencilla es que no pase absolutamente nada que nos quite el confort en el que la iglesia sencillamente ha entrado. Vuelvo y te pregunto en esta noche, ¿tú eres un genuino creyente, un hijo de Dios? ¿Tienes claro que necesitas hacer morir lo terrenal, lo que no es del Señor? ¿Tienes claro que día tras día necesitas morir a lo que no es de Dios? Estar vigilante, orando y velando para que no entres en tentación. Cuando Cristo Jesús le dijo esto a Pedro, a Jacobo y a Juan, velen y oren para que no entren en tentación. Jesús lo que les estaba diciendo era, viene un momento difícil, y a Pedro se lo había dicho, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero ellos quisieron, en cambio de orar, dormían porque estaban cansados. Y fue cuando vino, obviamente Judas entregó al Señor. Jesús fue apresado y vino una hora de tinieblas impresionante sobre los discípulos, donde ellos fueron dispersos totalmente, donde ellos sencillamente sintieron vergüenza de Cristo. ¿Tú crees que Pedro fue el único que sintió vergüenza en algún momento y por eso negó al Señor? Todos lo hicieron.
todos se apartaron. Eran 12, uno lo entregó, uno lo negó y 10 estuvieron apartados. Solo uno llegó al final, Juan, a estar al pie de la cruz. Qué triste. ¿Será que somos una iglesia que no estamos velando, que no estamos haciendo morir lo que el Señor desea? Porque Dios dice acá, porque no he hallado tus obras perfectas. Había obras dentro de la iglesia, pero sin un contenido interno. Habían obras sin fe, habían obras sin amor, habían obras sin esperanza. Les faltaba peso en todo lo que hacían. Entonces muchos trabajan en la obra y quieren hacer la obra aparentemente, pero no lo hacen con el sentido interno realmente. Lo hacen porque quieren ser vistos, lo hacen porque quieren un ministerio. Van por la iglesia pisoteando a todos los que se le atraviesen con tal de que ellos puedan obtener un ministerio. Pero no hay amor genuino. No eres capaz de ir más allá. No eres capaz de brindar más a Cristo. Las obras de ellos estaban, es que el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas. Había obras, pero esas obras no eran perfectas. Les faltaba un sentido espiritual. Les faltaba algo que realmente glorificaran a Dios. Les faltaba ese sentido. En una congregación perdieron a su guitarrista, se retiró del ministerio. E hicieron una convocatoria y al día siguiente había 1000 guitarristas. Escúchame bien esto. 1000 guitarristas dispuestos obviamente a entrar al grupo de alabanza. Es una gran iglesia, numerosa. Pero solo había puesto para uno. Es decir, quedaban 999 guitarristas, preparados, estudiados, que Dios perfectamente podría llegar a usar. Pero esos guitarristas no vendrían a congregaciones donde el número de miembros o de filigresía no sea demasiado grande. ¿Me entiendes lo que te estoy explicando? Lo hacen es por ellos, no lo hacen por Cristo, no lo hacen por el Señor. Esta historia que te estoy contando es real. Eso sucedió acá en nuestra ciudad, en Bogotá, Colombia. ¿Y cuántas iglesias necesitan de ministros de alabanza? ¿Cuántas iglesias necesitan esa persona que Dios le dio un don, un talento, para poder servir en un lugar? Pero el ego, el orgullo, la soberbia no deja que nosotros hagamos las obras perfectas para Dios. Por eso el Señor les redarguía y les exhortaba y les decía sencillamente, no he hallado tus obras perfectas. Eran obras entonces sin fe, sin amor, sin servicio, sin esperanza. Entonces aquí es donde viene el Señor y les dice lo siguiente. Estoy aquí en Apocalipsis 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora, que dice acá la palabra, vendré sobre ti. En el verso 2 entonces veíamos obviamente la reprensión que el Señor les hace a ellos. Ahora el Señor les está haciendo esta advertencia o esta exhortación donde dice nuevamente, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, traigan a memoria lo mucho y lo bueno, cuánto y de qué calidad ustedes han hecho las cosas. ¿Qué han hecho después de que recibieron el mensaje de salvación? ¿Qué han hecho con los mensajes? ¿Qué han hecho con los privilegios que han recibido a costa de la palabra? Muchas veces el creyente se convierte en un oidorio, escuchas mensajes y mensajes. Tú sabes que por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor me permite llevar la palabra todos los días.
Pero esa palabra que el Señor nos permite traer a nuestras vidas debe causar un efecto en tu corazón. Por eso el Señor está diciendo acá, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, porque de nada les servía a los creyentes de Sardis recibir el mensaje del Evangelio, si ellos sencillamente lo dejaban ahí, en vano, si seguían exactamente en los mismos. Por eso es que el Señor le dice, y guárdalo, y arrepiéntete. Guardar, esa palabra guardar, aquí aparece una palabra en el griego que es tereo, te lo deletreo, T-E-R-E-O. Ese tereo implica algo interior, o sea, guardar en el interior. No es guardar en el bolsillo, es guardar en el corazón. Y lo que el Señor les estaba diciendo aquí fielmente es que ellos necesitaban acordarse de lo que habían recibido, de lo que habían oído y guardarlo en el corazón. No son los oidores, sino los hacedores los que serán salvos. Cuando hay alguien que recibe el Evangelio y la palabra y la guarda en su corazón, esa persona se convertirá en un hacedor de la palabra. Y es lo que Dios desea. Muchos llevan años, tiempo escuchando, pero la palabra está ahí, no causa efecto. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes de que debes orar? Y yo te pregunto en esta noche, ¿tú oras? ¿Tú tienes tiempos en la presencia de Dios? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿De qué te sirve escuchar tantos mensajes si eso no lo guardas en tu corazón y lo colocas por obra? ¿De qué nos sirve entonces la palabra? La palabra dice que ella no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el que el Señor la envía. Pero ese propósito se cumplirá cuando la palabra cae en buena tierra, iglesia. Si la palabra no cae en buena tierra, definitivamente no dará fruto. Será como la palabra que cae entre espinos, ¿cierto? Que cayó junto al camino. Porque sencillamente muchos no están queriendo guardar la palabra. Muchos no están queriendo venir al arrepentimiento. Dice, guárdalo y arrepiéntete. Porque el Señor sí podía ver el corazón de ellos. Y como lo hemos venido enseñando, ellos decían de que tenían el nombre de que vivían, pero estaban muertos. Decían conocer de Cristo, pero sus vidas no habían sido transformadas. Seguimos siendo los mismos. Mira el pequeño impacto que tiene la iglesia hoy en día en la sociedad. La maldad de los hombres se ha multiplicado en gran manera. ¿Y la culpa quién la tiene? La iglesia. ¿Sabes por qué lo tiene la iglesia? Porque la iglesia debería ser luz. Y la iglesia no está haciendo luz. La iglesia se está confundiendo con las mismas tinieblas. La iglesia tiene autoridad, tiene poder de lo alto, pero la iglesia no está cumpliendo la labor porque nos hemos convertido en eso, en oidores y no en hacedores de la palabra. Entonces por eso el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El arrepentimiento es un llamado urgente que Dios está haciendo. Es un cambio de mentalidad. Es decir, realmente yo sí necesito venir al arrepentimiento. No es aquel que está diciendo, no, yo estoy bien con el Señor, no. Es aquel que está reflexionando sobre su vida día tras día. Es aquel que ora y le dice, Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Si en algo te he fallado, Padre, perdóname. Cuando el Señor está diciendo acá, pues si no velas, vendré pronto, pues Él está diciendo, obviamente, que va a venir a rendir cuentas. Muchos llevan esto hasta el momento del arrebatamiento y está mostrando, obviamente, que si no hay un arrepentimiento, el Señor, obviamente, vendrá, no sabremos a qué hora vendrá, pero si lo miramos en un instante inmediato, el Señor está pidiendo cuentas inmediatas. El Señor está llamando a un arrepentimiento. La iglesia de Sardis entonces tenía ese gran problema. Como eran personajes orgullosos, soberbios, que solo se basaban en sus propias riquezas,
habían olvidado la palabra efectivamente que el Señor les estaba entregando. Habían olvidado la palabra que Dios les estaba dando, que los quería volver al genuino arrepentimiento en Cristo Jesús. Y Dios vendría y haría algo en la iglesia. ¿Qué te dije al comienzo de esta enseñanza? Que la ciudad de Sardis estaba en ruinas. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que el Señor vino y ejecutó juicio sobre ellos. Por eso no lo podemos llevar tanto hacia el arrebatamiento, este versículo 3. Era un juicio inmediato. La iglesia de Sardis dejó de existir. La ciudad de Sardis dejó de existir. Porque la iglesia no fue luz. La palabra deja ver que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Un día está y otro día no. La gloria de Dios sí es para siempre. Las cosas en esta tierra, iglesia, no van a ser para siempre. Muchos en este tiempo perdieron sus empresas, perdieron sus negocios, perdieron sus trabajos y en el peor de los casos, muchos perdieron hasta su propia salud y hasta murieron. Porque lo de esta tierra no es para siempre. Tenemos que estar a cuentas, porque es que no sabemos el día ni la hora en que Dios nos va a llamar. Por eso es tan importante que tú día a día te coloques a cuentas con el Señor. Por eso es importante. El Señor entonces dice acá lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Qué tremendo. Había unos pocos creyentes que no habían manchado sus vestiduras con todo lo que estamos hablando. Eran personas bien conocidas por sus propios nombres, o sea, no eran personas del montón. Como Dios sí ve, escudriña la mente y lo profundo del corazón, Dios sí sabía quiénes eran esos hijos que no habían manchado sus vestiduras, no se habían contaminado con esa fornicación idolátrica que había en Sardis, no se habían contaminado con las riquezas del mundo, no estaban esperanzados en las riquezas de esta tierra, en obtener sencillamente ese oro que corría por ese río que te dije al comienzo. Ellos no estaban esperanzados en eso. Estaban esperanzados era en Cristo Jesús. Los creyentes recordarían la industria de lana, ¿sí?, que saldría tan blanca de los talleres, porque te acuerdas que te dije que tenían una industria de lana. Pues esa lana salía blanca, resplandeciente. Pero ahora el Señor les está diciendo que hay unos pocos que no han manchado precisamente esas vestiduras. Literalmente los paganos no consentían que se formase parte de los cultos con los vestidos manchados. Es decir, si alguien llegaba a una, a una celebración allí en Sardis y alguien veía que llevaba sus vestidos manchados, no lo dejaban entrar a participar del culto idolátrico, a esas imágenes, a esos templos que ellos tenían. Si los judíos en el ámbito sacerdotal veían que caía una mancha sobre la vestidura sacerdotal, ellos no podían servir a Jehová. Y si lo hacían, su ministerio era rechazado. Eso lo hacían los hombres. Te lo voy a poner de esta manera. Si alguien mal vestido intenta entrar a la iglesia, tal vez los sugieres, los diáconos, los servidores no se lo van a permitir. Pero lo que Dios está queriendo mostrar acá es que Él está viendo el corazón. Él está viendo lo que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice, ellos no han manchado sus vestidos, no era una mancha física, era una mancha espiritual. Rechazamos al que no está bien vestido, al que no está bien ataviado, y recibimos al que viene bien vestido, así su corazón esté vuelto nada,
así su corazón esté impuro, inmundo delante de Dios. Qué tremendo esto. En Sardis había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, su corazón. El Señor les dice acá, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cuando el Señor dice andarán conmigo en vestiduras, y Él dice son dignos, no es que fueran dignos por sí mismos. Mira lo que dice Apocalipsis 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto es Apocalipsis 6:11. ¿Qué se les dio a estos que aparecen acá? Vestiduras blancas. ¿Quiénes son ellos? Los que han muerto en medio de la gran tribulación como mártires. Los que han confesado finalmente el nombre de Jesucristo como el Mesías prometido. Y la palabra está diciendo que se les dio vestiduras blancas. No porque ellos fueran dignos, ¿sí me entiendes? Sino porque habían confesado el nombre de Jesús, porque habían sido lavados con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, verso 13 también me dice algo importante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Después de que se habla de esos 144,000 sellados, que obviamente lo vamos a estar estudiando, ¿sí? La palabra me deja ver que allí en el cielo se ve una multitud vestida de ropas blancas. ¿Quiénes son ellos y de dónde han venido? La palabra dice que era de todas tribus, pueblos, lenguas y naciones. Pues te doy un adelante, es la iglesia en el cielo que ha sido vestida de ropas blancas. Es la iglesia que ya ha sido redimida, rescatada, arrebatada hasta el tercer cielo y que ya está en la presencia de Dios adorando. Que mientras en la tierra están sucediendo en el medio de la gran tribulación estos juicios, la iglesia está allí en el cielo en la presencia del Señor. No porque seamos dignos, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, ninguno de nosotros será digno. Solo es por la obra de Cristo, porque Él nos ha lavado con la sangre que el Señor ha derramado en la cruz del Calvario. Ningún ser humano sobre esta tierra es merecedor de esas vestiduras, ¿sí? Es el hecho de haber nacido de nuevo, iglesia. Hemos sido blanqueados con la sangre del Cordero. El Señor nos ha guardado de toda idolatría, de toda inmoralidad, por medio de su palabra, por la obediencia a su palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, el verso 9. Ve allí conmigo. Salmo 119, verso 9. Dice la Escritura así, amada. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En la medida en que tú conoces de Cristo, tú serás limpiado, purificado a través de la palabra. Por eso es tan importante leerla, meditar en la palabra, ¿cierto? Y escucharla y aprender de otras personas que nos la puedan enseñar. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Dice ahí la palabra. Con guardar tu palabra. ¿Dónde se guarda la palabra? En el corazón, como lo hemos venido analizando. Los judíos dicen la siguiente frase, y escúchala muy bien y ojalá la apuntes. Los que caminan con Dios durante toda su vida son dignos de caminar con Él después de su muerte. Qué bonita esa frase, me gustó bastante. Te la voy a volver a repetir. Los que caminan con Dios durante toda su vida son dignos de caminar con Él después de su muerte. Si tú caminas con Dios todos los días de tu vida, el día que tú partas llegarás a ser digno de estar en la presencia de Dios y caminar con Él eternamente. Ese es el deseo de Dios sobre todos nosotros. Volvamos allí a Apocalipsis y ya vamos a terminar, mis amados. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura. Entonces,
viene acá obviamente la promesa de Dios, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Si tú te das cuenta, es una doble promesa, tanto en el versículo 4 como en el versículo 5 el Señor está diciendo al que venza será cubierto, será envuelto en ese blanco espléndido, esas vestiduras. Y recuerda que el blanco aquí en la escritura simboliza victoria, simboliza paz, simboliza pureza. Eso es lo que Dios quiere para el creyente, vestirnos de esas vestiduras blancas. Y dice la escritura, verso 5, la segunda parte, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí llegamos a un conflicto que hay, porque la palabra dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. En primera instancia parecería mostrar que Dios podría quitar nuestro nombre si no vencemos. Eso querría decir que mi salvación dependería de mí mismo y no de la obra de Cristo en la cruz. Lo que yo quiero decirte es que en el griego original lo que la palabra quiere mostrar es que si hubieses estado escrito en el libro de la vida, pero algunos no llegan a estar inscritos en ese libro de la vida. No es que depende de tus obras si Dios lo borra o no lo borra. Porque vuelvo y te repito, entonces la salvación no dependería del Señor, de la obra de la cruz, sino pasaría a depender de cada uno de nosotros. Lo que el Señor está diciendo, de ninguna manera, en absoluto, jamás tu nombre será borrado del libro de la vida. Porque si tú eres un verdadero creyente, vencerás. Si tú eres un verdadero creyente, llegarás hasta el final, hasta la meta. Tu mirada estará puesta en Jesús. Si tú eres un verdadero creyente, de todo lo que hemos hablado acá, tú reconocerás tus faltas, tus pecados, te arrepentirás, experimentarás el nuevo nacimiento, experimentarás la obra del Espíritu Santo, una obra regenerativa sobre tu vida, donde Dios se glorifica grande y poderosamente sobre ti. En Éxodo 32:32 dice la palabra, ve allí conmigo. Son textos que te voy a mostrar sobre ese libro, Éxodo 32:32. Dice la palabra del Señor, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esto lo decía obviamente Moisés en la presencia del Señor. Y ahí se habla de ese libro. Y él le decía que perdonara el pecado, obviamente, del pueblo. Y si no, que su nombre fuera raído del libro. ¿Y qué le respondió Jehová? Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En el contexto en el que estamos leyendo, estamos en el pacto de la ley. Y la ley decía que el que pecare, pues moriría irremisiblemente. Cuando Cristo viene, Él cumple la ley. Y ahora, en Cristo Jesús, sus hijos, obviamente, sabemos que obtenemos la salvación por la gracia infinita de Dios, es decir, por el regalo que no merecemos, porque ninguno de nosotros merece ser salvo. En el Salmo 69, el verso 28, mira lo que dice la palabra. Salmo 69, verso 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Cuando el salmista está hablando de esto, está hablando del hombre impío, del hombre pecador, y está diciendo que ellos sean raídos, quitados del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Obviamente el impío, el pecador, el que no viene a un genuino arrepentimiento, jamás va a estar escrito en el libro de los vivientes o en el libro de la vida. Isaías capítulo 4, el verso 3, ve allí conmigo. Isaías 4, verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes.
Esta es una palabra profética hacia el final de los tiempos. Y está diciendo que obviamente los que quedarán, los que estarán, serán los que estén registrados en ese libro de los vivientes. En otras palabras, los que heredarán la vida eterna del cielo son los que estén escritos en ese libro de la vida. Daniel capítulo 12, el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta es una palabra profética directamente para los israelitas, para el pueblo judío, y dice que los únicos que serán librados en ese tiempo de gran tribulación son los que llegan a estar inscritos en el libro de la vida. Y para estar inscrito en el libro de la vida, lo que hay que hacer es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. ¿Qué tendrán que hacer los judíos? Reconocer que Jesús sí era el Mesías, el Cristo prometido. Eso es lo que tendrán que hacer ellos, y cuando lo hagan, sus nombres quedarán escritos en el libro de la vida. En Lucas 10, verso 20, mira lo que el Señor dijo. Lucas 10, verso 20. Pero no os regocijéis. Esto el Señor se lo dijo a los discípulos después de que volvieron de la misión en la cual los demonios salían de las personas y los hombres recibían milagros. Mira, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué era más importante? Que se hicieran milagros en esta tierra, que la gente fuera liberada por espíritus de demonios, o que sus nombres estuvieran escritos en los cielos. Es que lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo realmente importante. Y termino con esto. Filipenses capítulo 4, el verso 3. Filipenses 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. La pregunta es, ¿cómo sabía Pablo que los nombres de Clemente y sus colaboradores estaban escritos en el libro de la vida? Porque él podía ver con sus ojos el testimonio, el fruto de cambio. Es decir, que para reconocer a un verdadero creyente son los frutos los que darán testimonio de vida, su testimonio, su vivir en Cristo Jesús. Eso demostrará realmente que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué dijo entonces el Señor en Apocalipsis 3, el verso 5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, su nombre estará ahí porque tú eres un vencedor, porque ya naciste de nuevo. Vuelvo y te repito, no es que tu nombre se escriba un día y al otro día se borre. Una semana esté escrito y la otra semana el Señor lo borre. No, no funciona así. Tu nombre o está escrito o aún no ha sido escrito. Si aún no ha sido escrito es porque no has nacido de nuevo y tú necesitas nacer de nuevo. Y el Señor dice finalmente, y confesaré, ¿qué dice aquí la palabra? Su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús lo había prometido. Él había dicho claramente lo siguiente, Lucas 9, verso 26. Mira lo que dice la palabra. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de sus santos ángeles. Aquel que le confiese, el Señor le confesará delante de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu hoy ha dicho a las iglesias. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Yo sé que hoy Dios ha hablado. Yo sé que Dios hoy ha confrontado muchas vidas y muchos corazones. Porque tú tal vez dices que tienes nombre de que vives, pero posiblemente estás muerto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que hacer las obras que Dios quiere que hagas.
en fe, en servicio, en amor, en esperanza, con pasión, con un amor genuino a Cristo. Si eres un verdadero creyente, debes orar, debes leer la palabra, debes estudiarla, debes congregarte, debes tener tiempos de intimidad con Dios, debes tener un crecimiento espiritual. Esas son las características realmente de un nuevo creyente. De lo contrario, lamento decirte, si no está pasando esto en tu vida, aún no has nacido de nuevo, solo eres un simpatizante del Evangelio. Y tú lo que necesitas es nacer de nuevo para que tu nombre esté escrito realmente en el libro de la vida. Padre, quiero darte gracias en esta noche por todo lo que tú nos has hablado. Gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias, Señor, porque esta palabra, aunque fuerte, nos ha reconfortado, Señor, y nos anima a continuar adelante, a seguir, a reflexionar si realmente tenemos ese nombre que vive y tú realmente y genuinamente estás viviendo en nuestros corazones. Permite que esta palabra y esta enseñanza fluya sobre muchas más vidas y sobre muchos más corazones. Te lo pedimos, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga. Como les dije al comienzo de la transmisión, para los que no lo alcanzaron a escuchar, ya quitando esta clase de hoy, nos quedan 2 clases de este año. ¿Sí? Hoy vimos pues la iglesia de Sardis. El viernes próximo, viernes 11, estaremos viendo la iglesia de Filadelfia y este año estaremos terminando el 18 de diciembre con la iglesia de la Odisea y estaremos regresando nuevamente dentro de un mes al estudio que estamos realizando ya con el capítulo 4. Así que habrá un mes de receso, ¿sí? Para que tú obviamente te vuelvas a conectar. Ahí estaremos diciendo a través del Facebook la fecha exacta en la que regresaremos para que puedas estar pendiente obviamente. Entonces nos quedan 2 clases, las 2 iglesias finales, la de Filadelfia, la de la Odisea, para que sigas aprendiendo, estudiando la palabra y todo lo que estás recibiendo de parte del Señor se lo puedas compartir a otras personas, a otros hermanos en Cristo y que también los puedas invitar a este tiempo para que aprendan la palabra, para que estudien la palabra. El Señor dijo claramente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Y eso es muy cierto. Aquel que estudia la palabra, aquel que la escudriña día tras día, va entendiendo mucho mejor la obra de la cruz y lo que es la vida eterna, lo que nos espera con el Señor allí en el cielo para siempre. Así que, mi amado, un abrazo, Dios te guarde, te bendiga. Mañana estaremos nuevamente confiando en el Señor, 9 de la mañana, para que escuches un pequeño mensaje, otra palabra de Dios para el alma, para el corazón de cada uno de sus hijos. Dios te guarde y te bendiga, que tengas un resto de noche en bendición y en victoria, y que esta palabra y esta enseñanza nos sirva para colocarnos a cuentas con Dios. Dios te guarde y te bendiga.